103. Leucemia linfocítica crónica. La leucemia linfocítica crónica es una proliferación monoclonal de linfocitos B maduros. Se define por el número absoluto de células neoplásicas en la sangre, 5 por 10 a la novena potencia por mililitro. La presencia de linfocitos B malignos dentro de ese recuento sanguíneo sin afectación ganglionar, del vaso o del hígado y la ausencia de citopenías constituye una entidad precursora de esta enfermedad, denominada linfocitosis de linfocitos B monoclonales con una posibilidad anual de 1 a 2% de evolucionar y llegar a la forma de leucemia linfocítica crónica. Esta última es un trastorno heterogéneo en cuanto a su evolución natural. En algunas personas su comienzo es asintomático y no se necesita tratamiento, en tanto que en otras con comienzo sintomático se debe recurrir a múltiples tratamientos. Los enfermos finalmente fallecen. En los últimos 10 a 15 años se han ampliado de forma exponencial los conocimientos del origen y características biológicas de la leucemia linfocítica crónica, lo cual ha permitido una definición más refinada del trastorno, sus marcadores pronósticos y, como resultado, la introducción de tratamientos nuevos que han modificado significativamente la evolución natural del trastorno. En este capítulo se hará una revisión de la epidemiología, las características biológicas y el tratamiento de la leucemia linfocítica crónica, con atención especial a los nuevos datos que están modificando las normas de su atención. Epidemiología. La leucemia linfocítica crónica es una enfermedad que ataca de forma predominante a personas de la tercera edad y ancianos, con una mediana de 71 años a partir de la fecha del diagnóstico. En Estados Unidos su incidencia ajustada a la edad es de 4,5 casos por 100.000 personas. La prevalencia de la enfermedad ha aumentado en las últimas décadas gracias a los progresos en su tratamiento y también a la supervivencia de pacientes de mayor edad con otras afecciones. En tal país, la supervivencia quinquenal global de los pacientes fue de 69% y aumentó a 87,9% en 2007. Es posible que en la actualidad sea mayor. La proporción de varones a mujeres es de 2 a 1. Sin embargo, conforme los pacientes envejecen, tal proporción tiende a igualarse, y después de los 80 años de vida la incidencia es la misma entre los dos géneros. El trastorno es más común en personas caucásicas, lo es menos en personas con ascendencia hispana y en individuos de raza negra. Es raro en la población asiática. A diferencia de otros cánceres, no se han detectado vínculos definitivos entre leucemia linfocítica crónica y el contacto con factores lesivos. De ese modo, es uno de los escasos tipos de leucemia sin vínculos con la exposición a la radiación. Se ha dicho que existe relación entre el agente naranja y leucemia linfocítica crónica. Resultó ser una enfermedad que surgió a causa del servicio militar en que hubo exposición a dicho agente en la guerra de Vietnam. La leucemia linfocítica crónica es uno de los cánceres con mayor vínculo familiar que se conocen. El familiar de primer grado de un paciente tiene un riesgo 8,5 veces mayor de presentar la enfermedad, en comparación con sujetos de la población general. La linfocitosis de células B monoclonales es más común en familias con dos parientes que tienen leucemia linfocítica crónica, lo cual es un dato que apoya la predisposición genética de esta enfermedad. A pesar de lo señalado, ha sido difícil identificar genes específicos que confieran el riesgo de una carga familiar, fuera de grupos específicos. En estudios del genoma en su totalidad, se identificaron cerca de 30 polimorfismos de nucleótidos solos que, según cálculos, comprenden el 19% del riesgo familiar para que surja leucemia linfocítica crónica. En estudios del genoma en su totalidad se ha dicho que intervienen genes que participan en la apoptosis, la función telomérica, la activación de receptores de antígeno de linfocitos B y la diferenciación de estas últimas células. En un pequeño número de familias se han identificado variantes de proteínas del complejo de shelterina que intervienen en la conservación del telómero, como POT1. Características biológicas y fisiopatológicas. Células de origen. No se ha identificado de modo definitivo cuál es la célula de origen de leucemia linfocítica crónica.
Los perfiles de la morfología, el inmunofenotipo y la expresión génica de las células de leucemia linfocítica crónica corresponden a un linfocito B maduro, figura 103.1. Por todo ello, se supone que la célula iniciadora es quizá el linfocito B de memoria. Sin embargo, muchos datos de las características biológicas de la leucemia linfocítica crónica no refuerzan esta idea, incluidas las características de unión con antígeno de las células leucemia linfocítica crónica y la presencia de receptores de antígeno de linfocitos B estereotipadas. Otras posibilidades comprenden un proceso gradual incluida una serie de fenómenos de transformación en el desarrollo de los linfocitos B, que posiblemente comprenda la desdiferenciación de células más maduras. La célula madre hematopoyética autorrenovada también podría constituir la célula de origen de la leucemia linfocítica crónica. Ese planteamiento se basó en estudios en ratones en los que se observó desarrollo de células leucémicas clonales con características iguales o diferentes de leucemia del donante después de trasplante de célula madre hematopoyética. Se necesitan más investigaciones para esclarecer el origen de leucemia linfocítica crónica. Envío de señales del receptor de linfocitos B en leucemia linfocítica crónica. El progreso de mayor importancia en la biología de leucemia linfocítica crónica es identificar la participación de las señales de receptores de antígeno de linfocitos B en la enfermedad. La leucemia linfocítica crónica posee señales receptores de antígeno de linfocitos B peculiares, en comparación con los linfocitos B normales. Se caracteriza por un bajo nivel de expresión de inmunoglobulina M, respuesta variable a la estimulación antigénica y activación tónica de vías señalizadoras antiapoptóticas que inducen la supervivencia del tumor. Las células de leucemia linfocítica crónica, después de estudios de perfilamiento de la expresión génica, comparten muchas de sus características con los linfocitos B maduros, lo cual sugiere su participación en la activación de las señales de receptores de antígeno de linfocitos B en la patogenia de la enfermedad. Los microconjuntos de base histológica han revelado un incremento en el número de genes de la vía de receptores de antígeno de linfocitos B en los ganglios linfáticos y en la médula ósea, en comparación con lo observado en sangre periférica, lo cual sugiere la importancia que tiene esa vía precisa en el linfotropismo microambiental. En concordancia con la participación de las señales de receptores de antígeno de linfocitos B en la génesis de leucemia linfocítica crónica, uno de los factores pronósticos de mayor influencia identificados en tal entidad es el estado mutacional de la región variable de la cadena pesada de la inmunoglobulina. Durante la maduración de los linfocitos B normales, la región variable de la cadena pesada de la inmunoglobulina experimenta sobremutación somática. En el caso de leucemia linfocítica crónica, cerca de 60% de los pacientes tienen región variable de la cadena pesada de la inmunoglobulina, lo que presenta una mutación de 2% o más, a partir de la línea germinativa. Lo anterior podría denotar la intervención de un centro progenitor posgerminativo más maduro. Se acompaña por lo regular de una evolución más indolente de la enfermedad. Por lo contrario, casi 40% de los enfermos presentarán menor de 2% de mutación de región variable de la cadena pesada de la inmunoglobulina respecto a la línea germinativa, situación que se acompaña de una evolución más rápida de la enfermedad y supervivencia corta. Entre las propiedades biológicas desfavorables están mayor actividad de telomerasa, sobreexpresión de la citidina desaminasa inducida por activación, mayor actividad del factor kappa B nuclear, signos de un genoma de alto riesgo y evolución clonal, relacionados con una enfermedad con región variable de la cadena pesada de la inmunoglobulina sin mutaciones. Al inicio era muy laboriosa la secuenciación de región variable de la cadena pesada de la inmunoglobulina. Por ello se identificaron factores indirectos. No obstante, ninguno de ellos iguala o supera la secuenciación de región variable de la cadena pesada de la inmunoglobulina. De los marcadores indirectos prevalentes están la expresión ZAP70, la metilación del gen ZAP70 y la expresión de CD38 de la superficie. La proteína ZAP70 es un elemento normal que envía señales en el medio intracelular del linfocito T, pero que se expresa de forma aberrante en muchas de las células de la leucemia linfocítica crónica con región variable de la cadena pesada de la inmunoglobulina sin mutaciones.
CD38 es un marcador que muestra una expresión muy alta en la superficie de células de leucemia linfocítica crónica sin mutación de región variable de la cadena pesada de la inmunoglobulina. Los dos factores pronósticos se utilizan de forma amplia, pero su aplicación es limitada. Es difícil medir el estado de la proteína ZAP70 por medio de la citometría de flujo, pero su reproducibilidad es menor. Es mucho más precisa la medición del estado de metilación del promotor de ZAP70, pero no se le practica mucho. La expresión de CD38 se puede medir con mayor facilidad por medio de la citometría de flujo, pero no permite anticipar con certeza los resultados. Cambia con facilidad en el transcurso de la enfermedad. Anomalías citogenéticas. Además del estado mutacional de región variable de la cadena pesada de la inmunoglobulina, las alteraciones citogenéticas repetitivas constituyen un factor pronóstico de gran peso en la práctica clínica, disponibles en caso de leucemia linfocítica crónica. De forma típica, tales anormalidades se identifican por hibridación fluorescente in situ. Sin embargo, también se puede usar el cariotipo en metafase estimulado. Las anormalidades mejor identificadas comprenden la del 13q14,3, la trisomía 12, del 11q22,3, y la del 17p13,1 figura 103, 2. La presencia de la sola de lesión 13q14,3 indica su vínculo con la enfermedad más indolente, mayor supervivencia y respuestas satisfactorias a los tratamientos tradicionales. Por lo común, dicha anormalidad no se observa en el análisis del cariotipo en bandas. Cuando se le detecta en tal estudio, denota una lesión de mayor magnitud que incluye el gen de retinoblastoma y anula el pronóstico favorable que brinda tal marcador. La trisomía 12 tiene un pronóstico más bien intermedio. La lesión 11q23,3 causa la lesión del gen ATM y se acompaña de linfadenopatía voluminosa y enfermedad muy activa en pacientes jóvenes, con un pronóstico inferior, evolución más rápida de la forma sintomática y menor supervivencia. La del 17p13,1 origina la pérdida de un alelo TP53 oncosupresor. En tal situación el pronóstico es peor en caso de leucemia linfocítica crónica, con evolución rápida de la enfermedad, poca respuesta a los tratamientos tradicionales y supervivencia más corta. En estudios de menor escala, se ha demostrado la trascendencia de otras irregularidades, pero no se practican de forma sistemática estudios idóneos en los centros clínicos. Por último, el impacto del análisis del cariotipo complejo, 3 anormalidades o más, en metafase estimulada tiene trascendencia negativa notable en el lapso que media hasta el tratamiento y la supervivencia global. En leucemia linfocítica crónica es común la evolución clonal o la aparición de anormalidades citogenéticas o moleculares, sobre todo en personas con la variante de leucemia linfocítica crónica sin mutación de región variable de la cadena pesada de la inmunoglobulina. La citogenética de los pacientes cambia incluso si no se realiza tratamiento. Por ello se recomienda corroborar la citogenética, hibridación in situ por fluorescencia positivo antes de iniciar cualquier tratamiento y buscar en particular la existencia de la del 17p13,1. Mutaciones génicas y alteraciones de MIR. En comparación con otros cánceres, el genoma en leucemia linfocítica crónica es relativamente sencillo. En promedio, porta unas 20 alteraciones no sinónimas y unas 5 anormalidades estructurales, y a diferencia de otros cánceres de la sangre, no existe una lesión genética unificadora, y aparecen muchas de las mutaciones impulsoras recurrentes con una frecuencia menor de 5%. La secuenciación del genoma y del exorna en su totalidad ha identificado que las mutaciones más comunes en leucemia linfocítica crónica se sitúan en SF3B1, NOTCH1, MID88, ATM y TP53, cuadro 103, 1. Muchas de las mutaciones identificadas en tales genes son comunes en diferentes neoplasias, y con la excepción de MID88, por lo regular son impulsores subclonales que se detectan con frecuencia mucho mayor en las enfermedades sin mutaciones en región variable de la cadena pesada de la inmunoglobulina.
Las mutaciones en NOTCH1 están presentes en casi 15% de los pacientes con leucemia linfocítica crónica. Suelen vincularse con la trisomía 12. Se observan mutaciones diversas y diferentes, pero muchas se sitúan dentro del dominio PST, prolina, ácido glutámico, serina y treonina. Originan señales NOTCH1 constitutivas. Las mutaciones del gen NOTCH1 se han relacionado con menor sensibilidad a la administración terapéutica del anticuerpo contra CD20 y un mayor riesgo de transformación en linfoma difuso y muy activo de linfocitos B grandes, DLBCL, transformación de Richter. SF3B1 es un componente del empalmosoma de ácido ribonucleico. Muestra mutación en 10 a 15% de todos los pacientes con leucemia linfocítica crónica. Al parecer las mutaciones se asocian con enfermedad de riesgo intermedio. Desde el punto de vista funcional, SF3B1 puede ser importante en la respuesta al daño del ácido desoxirribonucleico. Las mutaciones de TP53, gen oncosupresor, se identifican en cerca del 5% de los sujetos con leucemia linfocítica crónica no tratada, en sus etapas incipientes, y en pacientes tratados en etapas ulteriores. De estas mutaciones, el 70% coexiste con las del 17, P13,1. Ello elimina de forma eficaz la función de TP53. Como se espera, y como un hecho congruente con lo observado en otras neoplasias, las mutaciones de TP53 conllevan mal pronóstico y la insensibilidad predecible a tratamientos que dañan el ácido desoxirribonucleico. Las mutaciones de ATM, heterogéneas y presentes en todo el gen, se observan en 10 a 15% de los pacientes con leucemia linfocítica crónica. Dicho tipo de mutaciones suelen coexistir con la del 11, Q22,3. Eliminan ATM en el alelo alterno. De forma similar al gen TP53, tienden a alterar la respuesta al daño de ácido desoxirribonucleico, lo que disminuirá la reactividad a la quimioterapia. A diferencia de las mutaciones anteriores, las que afectan MID88 tienden a aparecer en leucemia linfocítica crónica con mutación de región variable de la cadena pesada de la inmunoglobulina y acompañarse de pronóstico más indolente. Este gen interviene en las señales del receptor similar a TOL, y la mutación más frecuente, la L265P, origina activación constitucional y actividad del factor nuclear kappa B. Junto con las anomalías de los genes codificadores, se ha advertido que los genes no codificadores como los microácido ribonucleico presentan alteraciones recurrentes en leucemia linfocítica crónica. La del 13, Q14,3, que es la normalidad citogenética más común, origina la pérdida del complejo MIR15, 16, importante en la patogenia de leucemia linfocítica crónica. En células normales, dicho complejo inhibe la expresión de genes antiapoptóticos, incluidos BCL2, CCND1 y 3 y CDK6. Tales de lesiones específicas permiten la sobreexpresión de esos genes para prolongar la supervivencia celular. La pérdida de la expresión de otros MIR, como MIR181A, induce la sobreexpresión de proteínas como las de los genes antiapoptóticos MCL1 y TCL1. En la mayor parte de los pacientes con leucemia linfocítica crónica, se ha documentado sobreexpresión de MIR155, un onco-MIR vinculado con la transformación linfocítica B. Inmunología. La leucemia linfocítica crónica se caracteriza por la desregulación del sistema inmunitario normal, además de la presencia de células inmunitarias malignas. Además de alteraciones numéricas causadas por la disfunción de la médula ósea, incluso en fases incipientes de la enfermedad, se advierten proporciones sesgadas de células inmunitarias, además de anormalidades funcionales. Los defectos innatos del sistema inmunitario que aparecen en leucemia linfocítica crónica incluyen disminución de las proteínas y la actividad del complemento, defectos cualitativos de neutrófilos, y defectos funcionales de células citolíticas naturales. Se ha puesto mayor atención a las deficiencias del sistema inmunitario adaptativo en la enfermedad.
Dentro del compartimiento de linfocitos TCD4 positivo, se advierte un defecto cualitativo similar al de la estimulación crónica de antígeno que induce al agotamiento del fenotipo de linfocitos T, que es típico del observado en infecciones virales crónicas como la hepatitis. Se demostró que lo anterior disminuía la capacidad citotóxica de los linfocitos T, además de su capacidad proliferativa. Como aspecto adicional, se producen cambios físicos en el citoesqueleto de los linfocitos T, que trastornan la formación de sinapsis inmunitarias con las células presentadoras de antígeno. Además de que se pierde la capacidad de respuesta a patógenos, el defecto de los linfocitos T en leucemia linfocítica crónica posiblemente también permite la tolerancia de las células neoplásicas. En el transcurso de la enfermedad, la polarización de los linfocitos TCD4 positivo cambia de un fenotipo Th1, citotóxico, a otro Th2, que induce la expansión de las citocinas inmunosupresoras como interleucina 10. Como aspecto adicional, en esta última etapa de la enfermedad se expanden los linfocitos T reguladores, lo que contribuye al fenotipo inmunosupresor. También se alteran otros componentes del microentorno inmunitario para formar otro más que funcione como apoyo para la aparición de células neoplásicas. Se ha demostrado que los monocitos M2 se diferencian hasta llegar a ser un tipo de macrófago oncorreactivo conocido como célula de Sertoli en leucemia linfocítica crónica. Esta célula estimula la supervivencia al secretar quimiosinas y citocinas que intensifican la migración y la activación. Se observa también desregulación del sistema inmunitario humoral en leucemia linfocítica crónica, que es lo que se esperaría de una neoplasia en la cual aparecen muy pocos linfocitos B normales. La hipogamaglobulinemia es muy común. Afecta todas las subclases de inmunoglobulinas y se observa en alrededor de 85% de los pacientes en algún momento de su enfermedad. Es más común conforme evoluciona. Se ha establecido una correlación entre las concentraciones bajas de inmunoglobulina G e inmunoglobulina A y el riesgo de infección, pero al parecer no hay un vínculo de la disminución aislada de inmunoglobulina M con el riesgo excesivo de infección. De igual forma, las células de leucemia linfocítica crónica secretan inmunoglobulina M monoclonal en un pequeño número de pacientes, lo cual quizás se relaciona con la evolución de la enfermedad. Presentación clínica y diagnóstico de leucemia linfocítica crónica. Presentación clínica y diagnóstico. La detección de leucemia linfocítica crónica se realiza muy a menudo de forma accidental al momento de la valoración clínica practicada por otra causa. En ese sentido, por lo regular leucemia linfocítica crónica se diagnostica en los estudios hematológicos sistemáticos, en los que se demuestra un mayor recuento de leucocitos en personas asintomáticas, aunque algunos pacientes muestran síntomas precoces y necesitan tratamiento oportuno. Cuando se identifica un incremento en el recuento total de leucocitos con predominio de linfocitos o una fórmula leucocítica normal con recuento diferencial que indica linfocitosis, la medida siguiente será practicar una citometría de flujo en sangre periférica. En caso de leucemia linfocítica crónica, dicha técnica mostrará el típico inmunofenotipo que incluye marcadores característicos de linfocitos B, como son CD19, CD20, CD22, CD23 y el marcador CD5 de linfocitos T. Este último marcador se expresa también en el subgrupo B1 de linfocitos B que no tienen típicamente mutación de inmunoglobulina y responden a antígenos independientes de la participación de linfocitos T análogos, e inmunoglobulina superficial opaca de tipos kappa o lambda, cuadro 103, 2. También se identifican fenotipos atípicos que se diferencian con base en su morfología, su citogenética o su cuadro clínico inicial. En casos en que el recuento clonal de linfocitos B, según la citometría de flujo, sea mayor de 5 por 10 a la potencia 9 por litro, no se necesitan más estudios para confirmar el diagnóstico de leucemia linfocítica crónica. El cuadro inicial en algunos pacientes es el de una pequeña proliferación clonal de células de leucemia linfocítica crónica en la sangre periférica, aunque también mostrarán linfadenopatía o esplenomegalia.
En esos casos, el diagnóstico posible es el de linfoma de linfocitos pequeños, microlinfocítico, designación semántica tomada de leucemia linfocítica crónica que denota la aparición de una enfermedad de origen hístico predominantemente, y no otra basada en médula ósea / sangre. Las características genéticas y moleculares del linfoma de linfocitos pequeños son idénticas a las de leucemia linfocítica crónica. La retención de las células en los tejidos puede depender de la expresión de una molécula particular de adherencia. Sobre tal base, los pacientes con linfoma de linfocitos pequeños reciben tratamiento idéntico al que se hace en leucemia linfocítica crónica. Con frecuencia en las etapas finales de la enfermedad se observará afectación de la sangre y la médula ósea. Linfocitosis de linfocitos B monoclonales. Los pacientes que no satisfacen los criterios diagnósticos de leucemia linfocítica crónica basados en la cuantificación de linfocitos B clonales en sangre periférica y que no muestran los signos acompañantes de dicha entidad, incluida linfadenopatía, organomegalia o citopenías, tienen una entidad conocida como linfocitosis de linfocitos B monoclonales, que, según los criterios actuales, antecede a todos los casos de leucemia linfocítica crónica. Se observa una situación análoga a la de la gamapatía monoclonal de significación incierta en el mieloma. No todos los casos de linfocitosis de células B monoclonales evolucionan hasta llegar a leucemia linfocítica crónica. Al principio, linfocitosis de células B monoclonales se caracteriza por un inmunofenotipo similar a leucemia linfocítica crónica en casi 75% de los casos, pero puede aparecer un cuadro atípico, CD23, negativo o CD20 brillante, o sin CD5. Para el pronóstico adquiere mayor importancia la definición con base en el número de células. Un recuento bajo de linfocitosis de células B monoclonales define a los pacientes que tienen menor de 0,5 por 10 a la potencia 9 de linfocitos B clonales por litro, y un número alto de linfocitosis de células B monoclonales define a los que tienen mayor de 0,5 por 10 a la potencia 9, pero menor de 5 por 10 a la potencia 9 por litro. Los enfermos con recuento bajo de linfocitosis de células B monoclonales tienen un índice insignificante de evolucionar y llegar a leucemia linfocítica crónica, en tanto que los que tienen un recuento alto terminan por presentar leucemia linfocítica crónica franca, a razón de 1 a 2% anuales, lo que justifica la vigilancia ininterrumpida. Gracias a los estudios demográficos se ha calculado que la prevalencia de linfocitosis de células B monoclonales se sitúa incluso en el 12% de la población general. Es más común en los varones ancianos. Es particularmente común en familiares de primer grado de pacientes con leucemia linfocítica crónica, a razón de 18%, en promedio. El riesgo de evolución de linfocitosis de células B monoclonales es relativamente pequeño, pero se ha podido advertir que, a pesar de todo, los pacientes pueden presentar complicaciones que sugieren una disfunción inmunitaria en tal entidad, semejante a la observada en leucemia linfocítica crónica. En linfocitosis de células B monoclonales, al parecer aumenta significativamente la cifra de infecciones graves que indican la hospitalización, situación similar a la observada con leucemia linfocítica crónica. En un estudio de casos y testigos, los pacientes con linfocitosis de células B monoclonales tuvieron 16% de posibilidades de ser hospitalizados en un lapso de 4 años, en comparación con 18,4% de los pacientes con leucemia linfocítica crónica recién diagnosticada. Al parecer también aumenta la frecuencia de cánceres secundarios en casos de linfocitosis de células B monoclonales. Estos datos sugieren que la etapa de vigilancia en los pacientes de linfocitosis de células B monoclonales debe orientarse a las vacunaciones y la detección oncológica apropiada a cada grupo de edad, dado que la probabilidad de complicaciones al parecer es mayor que el riesgo de progresión, en casi todo ese grupo de pacientes. El médico general por lo común se ocupa de la vigilancia de los pacientes con linfocitosis de células B monoclonales porque dicho cuadro no representa una neoplasia, en tanto que en el tratamiento de leucemia linfocítica crónica suelen participar el médico de atención primaria y un hematólogo. Complicaciones de leucemia linfocítica crónica.
Un número importante de casos de complicaciones y muerte por leucemia linfocítica crónica proviene de morbilidad propia de la enfermedad. En general, en esa categoría se incluyen, además de la progresión del trastorno, infecciones, cánceres secundarios, complicaciones autoinmunitarias y transformación en un linfoma similar más activo desde el punto de vista clonal. Infecciones. Las infecciones constituyen la causa principal de complicaciones y muerte en sujetos con leucemia linfocítica crónica. Se atribuyen a ellas casi 30-50% de los fallecimientos. Ante la disfunción inmunitaria propia de la enfermedad, los pacientes están expuestos al peligro de mostrar infecciones típicas y también atípicas. Más allá de este riesgo basal de infecciones, muchos de los tratamientos contra esta forma de leucemia agravan el riesgo de infecciones. En el caso de muchos regímenes quimioterápicos basados en análogos nucleócidos usados en esta forma de leucemia, está indicada la profilaxis contra la neumonía por pneumoquistis, durante 6 meses como mínimo, después del tratamiento, para permitir la recuperación de linfocitos T funcionales. La profilaxis antiviral también está indicada en muchos regímenes antineoplásicos y en sujetos con el antecedente de varicela zoster, para disminuir la reactivación y las complicaciones por dicho virus. A causa de las alteraciones en la inmunidad humoral y celular, las respuestas vacunales muestran limitación en muchos pacientes, en especial en las etapas tardías de la enfermedad. En un estudio, una dosis de vacuna antineumocócica con 13 valencias produjo una respuesta adecuada solamente en el 58% de los pacientes, en comparación con 100% de los testigos de igual edad. A pesar de estas limitaciones, se recomienda la vacunación contra la gripe y la neumonía neumocócica en pacientes con leucemia linfocítica crónica. Es mejor no aplicar vacunas de virus vivos como la de varicela zoster, ante el mínimo riesgo de reactivación viral en un hospedador inmunodeficiente. Como se expuso antes, en leucemia linfocítica crónica es frecuente la hipogamaglobulinemia y puede acompañarse de un riesgo mayor de infecciones, en particular las de origen mucocutáneo como la sinusitis y la bronquitis. Además, las mujeres con frecuencia tienen infecciones de las vías urinarias. Se ha demostrado que la administración del concentrado inmunoglobulínico intravenoso no prolonga la supervivencia, pero sí disminuye el número de infecciones bacterianas leves o moderadas. Por ello está indicado en pacientes con hipogamaglobulinemia que presentan infecciones recidivantes o bronquiectasia pulmonar. Los autores de este texto acostumbran administrar cuando menos una dosis de dicho concentrado a personas con leucemia linfocítica crónica que terminan por mostrar influenza con hipogamaglobulinemia coexistente, para disminuir el riesgo de neumonía neumocócica después de la influenza. Probablemente inmunoglobulina intravenosa también esté indicada para pacientes hospitalizados por alguna infección grave y en quienes tienen una concentración de inmunoglobulina G menor de 300 mg por 100 ml. Cánceres secundarios. Múltiples estudios demográficos han indicado que los pacientes con leucemia linfocítica crónica tienen un riesgo alto de presentar otros cánceres con una frecuencia 3 veces mayor que la de la población general, incluso sin que reciban citotóxicos. Los tipos más comunes de neoplasias observadas en pacientes con leucemia linfocítica crónica son las cutáneas, la próstata y las mamás, aunque también aparecen otros cánceres. Son particularmente comunes los cánceres de la piel, con una frecuencia 8 a 15 veces mayor que la observada en la población general. Pueden tener un comportamiento más maligno. Hay que orientar a todos los pacientes con leucemia linfocítica crónica para que utilicen pantallas solares cuando estén al aire libre, además de someterse a exploraciones cutáneas profilácticas. En un estudio hecho en un solo centro, factores vinculados con el riesgo excesivo de que surjan otros cánceres incluyeron edad avanzada al momento del diagnóstico de leucemia linfocítica crónica, género masculino, concentración elevada de microglobulina beta 2, concentración alta de lactato deshidrogenasa y nefropatías crónicas. No se ha demostrado cómo otros factores de riesgo específico de leucemia linfocítica crónica se relacionan con el riesgo de otros cánceres. El riesgo de presentar otras neoplasias es mayor, pero no hay recomendaciones específicas que diagnostiquen cánceres en pacientes con leucemia linfocítica crónica.
Hay que recomendar la práctica de estudios de detección sistemática de acuerdo con la edad y el género. Existen datos contradictorios en relación con el riesgo de que surjan cánceres después del tratamiento específico de leucemia linfocítica crónica. La quimioinmunoterapia, y en particular los regímenes que contienen alquilantes, al parecer conllevan un mayor riesgo para desarrollar cánceres secundarios. Complicaciones autoinmunitarias. Este tipo de complicaciones son frecuentes en leucemia linfocítica crónica. Por lo general, incluyen citopenías autoinmunitarias, pero se han señalado complicaciones del mismo origen en otros órganos como glomerulonefritis, vasculitis y neuropatías. Entre las citopenías autoinmunitarias la más común es la anemia hemolítica autoinmunitaria, que es la destrucción de eritrocitos autólogos mediada por anticuerpos. En segundo lugar, está la trombocitopenia inmunitaria, que comparte algunas características con anemia hemolítica autoinmunitaria y posee un mecanismo similar orientado contra las plaquetas. Estos dos síndromes a veces surgen aislados, de forma seriada, o con ambas características, como en el síndrome de Evans. Son comparativamente raras la aplasia eritrocítica pura y la granulocitopenia autoinmunitaria. A veces surgen solas o en combinación con otras granulocitopenia autoinmunitaria. Es difícil diferenciar si las citopenías autoinmunitarias empeoran el pronóstico de leucemia linfocítica crónica a causa de varios factores de complicación. No obstante, se sabe que pueden ocasionar complicaciones graves por el propio proceso patológico y también por los tratamientos necesarios para tratarlas. El cuadro inicial de anemia hemolítica autoinmunitaria es el de una anemia aislada con incremento en el recuento de reticulocitos y signos de hemólisis que incluye mayor concentración de bilirrubina y lactato deshidrogenasa, además de menor concentración de aptoglobina. La detección de termoanticuerpos de tipo inmunoglobulina G en la superficie eritrocítica identificada por la prueba de Combs permite afianzar el diagnóstico, aunque se sabe de casos con negatividad a ella. Casi siempre se necesita tratamiento inmediato, el cual consiste en transfusión e inmunodepresión. Como medidas iniciales a menudo se utilizan los glucocorticoides, aunque en muchos casos se necesita tratamiento adicional, por respuesta inadecuada o reaparición del cuadro en la etapa de disminución gradual de dosis. Con el rituximab se pueden obtener buenos resultados y en casos más resistencia al tratamiento suelen ser eficaces las medidas orientadas a combatir leucemia linfocítica crónica primaria. Hay que recurrir a la transfusión de sangre en casos de anemia hemolítica autoinmunitaria resistente, dado que a veces surgen reacciones posttransfusionales, por incompatibilidad sanguínea. La trombocitopenia inmunitaria puede ser más difícil de diagnosticar y puede ser laborioso diferenciar la progresión de la enfermedad por la falta de estudios de laboratorio que identifiquen la destrucción de plaquetas por dicho mecanismo. Los signos que orientan hacia trombocitopenia inmunitaria incluyen trombocitopenia aislada y disminución rápida de las concentraciones plaquetarias en caso de no haber otra causa. La biopsia de médula ósea señala la presencia de megacariocitos normales o en mayor número y se puede utilizar para confirmar el diagnóstico, aunque a menudo no es necesaria. En casos de leucemia linfocítica crónica, por lo común se inicia el tratamiento contra trombocitopenia inmunitaria si el número de plaquetas disminuye a 20.000 a 30.000 células o si surgen signos de complicaciones hemorrágicas o se necesita un método con penetración corporal. Similar a lo observado en anemia hemolítica autoinmunitaria, las medidas iniciales consisten en glucocorticoides y concentrado inmunoglobulina intravenosa, con el rituximab como forma eficaz de inducir remisiones a largo plazo. Así, romiplostim y el trompovag, agonistas del receptor de trombopoyetina, son eficaces en trombocitopenia inmunitaria secundaria. En muchos casos se pueden obtener buenos resultados con el tratamiento de trombocitopenia inmunitaria sin combatir leucemia linfocítica crónica primaria. En caso de aparecer anemia o trombocitopenia, es importante conocer el mecanismo, porque es diferente el tratamiento de citopenías autoinmunitarias en leucemia linfocítica crónica, del que se inician las debidas a reemplazo medular. Transformación de Richter.
Una de las complicaciones más demoledoras de leucemia linfocítica crónica es la transformación de Richter, es decir, cuando leucemia linfocítica crónica se transforma en un linfoma agresivo, muy a menudo linfoma difuso de células grandes B. La Organización Mundial de la Salud también reconoce que el linfoma de Hodgkin es una variante de la transformación de Richter. En raras ocasiones se identifican otros linfomas graves. Antiguas series incluyeron en esta categoría a la transformación prolinfocítica, aunque tiene una trascendencia pronóstica mucho menor en los resultados a largo plazo. Es difícil calcular la prevalencia de la transformación de Richter con base en datos de estudios previos, pero los de una investigación prospectiva por observación calculó una cifra de 0,5% anual respecto al linfoma difuso de células grandes B, y de 0,05% por año correspondiente al linfoma de Hodgkin. Entre los factores de riesgo para que surja tal transformación están una linfadenopatía voluminosa, mutaciones en el gen Notch1, del 17p13,1, y el uso estereotípico específico de la mutación región variable de la cadena pesada de la inmunoglobulina. Los linfomas que nacen en el marco de leucemia linfocítica crónica pueden mostrar un vínculo clona, o no mostrarlo en la fase inicial de la enfermedad. Y el pronóstico es significativamente mejor en el caso de linfomas sin vínculo clonal. Además, los pacientes que muestran la transformación de Hodgkin tienen mejores resultados, sobre todo en caso de que no se haya administrado fludarabina. Entre los signos clínicos de la transformación de Richter están la evolución rápida de la adenopatía, a menudo en una zona específica, síntomas de índole general, fatiga, sudoración nocturna, fiebre y pérdida de peso. La concentración de lactato deshidrogenasa por lo común es elevada. En casos sospechosos, el primer estudio es la tomografía de emisión de positrones/fluorodesoxiglucosa en combinación con tomografía computarizada para localizar una zona u obtener un fragmento de tejido para biopsia. Un elemento compatible con leucemia linfocítica crónica son las cifras de captación estandarizadas, SUF, menor de 5 que permiten descartar en muchos casos la transformación de Richter. Cifras de SUF mayor de 5 son sospechosas de tal transformación. Las cifras de SUF mayor de 10 son muy preocupantes. La biopsia por escisión es diagnóstica. La biopsia con aguja no se recomienda. El tratamiento contra la transformación de Richter en linfoma difuso de células grandes B por lo común incluye quimioinmunoterapia por combinación. Los resultados son insatisfactorios con una mediana de supervivencia de 6 a 16 meses en casi todas las series, en el caso de la enfermedad vinculada con dicha transformación, en comparación con 5 años, aproximadamente, cuando no hay un vínculo clonal. Lo anterior destaca un aspecto de necesidades no satisfechas en el tratamiento de la enfermedad y un área de investigación activa. En el caso de pacientes en buen estado, que logran una respuesta con el tratamiento, el trasplante de células madre tiene la posibilidad de inducir remisiones a largo plazo y es necesario considerarlo. Las personas con enfermedad de Hodgkin se tratarán con base en el algoritmo correspondiente. Muchas personas se recuperan. Estudio del paciente con leucemia linfocítica crónica y selección del tratamiento. Estudio diagnóstico y estadificación. El estudio de una persona recién diagnosticada con leucemia linfocítica crónica, con base en la inmunotipificación típica, comprende la anamnesis detallada en busca de infecciones, antecedente familiar de leucemia linfocítica crónica y exploración física minuciosa con atención particular a las características de ganglios linfáticos, vaso e hígado. En personas que desean conocer la evolución natural prevista de su leucemia linfocítica crónica, se pueden iniciar métodos pronósticos con hibridación in situ por fluorescencia y el cariotipo estimulado, además de la secuenciación de región variable de la cadena pesada de la inmunoglobulina. Por lo común, no se necesita tomografía, salvo que haya síntomas y la preocupación de que exista afectación de ganglios intraabdominales, que no se relaciona con los ganglios periféricos. Tampoco se iniciará la biopsia de médula ósea hasta que se haya iniciado el tratamiento, salvo en casos de citopenías inexplicadas. Estadificación. En la leucemia linfocítica crónica se utilizan de forma extensa los sistemas de estadificación.
El sistema RAI se utiliza más a menudo en Estados Unidos, en tanto que el llamado Binet se usa más a menudo en Europa. Ambos pueden identificar leucemia linfocítica crónica con base en el volumen de la enfermedad y la insuficiencia de la médula ósea, cuadro 103.3. Los dos dependen de datos de la exploración física y de estudios de laboratorio y no necesitan de estudio de imagen o de análisis de la médula ósea. Los sistemas iniciales de estadificación pueden anticipar con certeza la supervivencia en leucemia linfocítica crónica, pero los cambios del tratamiento desde la descripción original de las etapas hacen que no haya tanta certeza en la trascendencia de la fase inicial en la supervivencia. Los métodos citogenéticos y genómicos son útiles para definir con mayor detalle los resultados de tales pruebas de estadificación. La colaboración internacional integró las estadificaciones clínicas y genómicas para anticipar mejor los datos de los resultados en la fecha del diagnóstico y el momento del tratamiento inicial. Criterios para iniciar el tratamiento. En la actualidad, se recurre a la estrategia de conducta expectante para muchos de los pacientes con leucemia linfocítica crónica. Se reserva el tratamiento formal para los que tienen enfermedad sintomática. La recomendación anterior se basa en datos de múltiples investigaciones en las cuales se demuestra que no hay ventaja en la supervivencia con el tratamiento más inmediato, aunque este tema ha sido estudiado con los nuevos tratamientos particularizados. Excepto en pacientes participantes en los estudios de intervención temprana en casos de leucemia linfocítica crónica, en el cuadro 103.4 se incluyen síntomas propios de la enfermedad que requieren inicio terapéutico. Salvo el caso raro de un paciente atendido por primera vez con enfermedad que requiere medidas de urgencia, muchas veces los síntomas se pueden vigilar en lapsos cortos para conocer su relación con leucemia linfocítica crónica y la necesidad de combatirla. Tratamiento inicial contra leucemia linfocítica crónica. Quimioinmunoterapia y administración de anticuerpos monoclonales. La quimioterapia y la quimioinmunoterapia son las estrategias corrientes contra leucemia linfocítica crónica. En pacientes jóvenes, menor de 65 años, el tratamiento de referencia es una combinación de la fludarabina, análogo nucleósido, la ciclofosfamida, un fármaco alquilante y el rituximab, anticuerpo monoclonal contra CD20, esquema FCR. En un estudio de fase 3 dicha combinación produjo una cifra de respuesta global de 93%, con una cifra de respuesta completa de 44%. La mediana de la supervivencia sin evolución del trastorno se acercó a los 5 años. Los resultados no mejoraron al sustituir la fludarabina y la ciclofosfamida por bendamustina o al agregar tratamientos diferentes de la quimioterapia, a FCR. Un subgrupo de pacientes tratados con el régimen FCR mostró respuestas prolongadas mayores de 10 años. Tal grupo estuvo compuesto más bien de sujetos con la forma mutada de región variable de la cadena pesada de la inmunoglobulina y un riesgo citogenético satisfactorio. Sin embargo, a pesar de la eficacia de dicho régimen, los efectos tóxicos a corto y largo plazos limitan su adaptabilidad a muchos pacientes con enfermedad que muestra mutación de región variable de la cadena pesada de la inmunoglobulina. Los efectos tóxicos a corto plazo más bien provienen de la mielosupresión e incluyen neutropenia e infección. Las citopenías que surgen a largo plazo son menos frecuentes, pero sí se producen. De igual forma, con el tratamiento mencionado hay un riesgo aproximado de 3 a 5% de que surja una neoplasia mieloide con la terapéutica, que casi siempre es mortal. Las investigaciones futuras necesitan centrarse en la superioridad de FCR en comparación con regímenes particularizados en pacientes que pueden recuperarse por medio de quimioinmunoterapia. En el caso de ancianos o pacientes con cuadros coexistentes, la FCR no constituye una opción apropiada, debido a sus efectos tóxicos. Para estos pacientes, las opciones apropiadas son el clorambucilo, alquilante, en combinación con el obinutuzumab, anticuerpo contra CD20, o la bendamustina. Ninguno de los dos produce remisiones de la misma duración que FCR, pero ambos inducen una cifra de respuesta completa y remisiones de 2 a 3 años en muchos pacientes.
Los efectos tóxicos de los regímenes anteriores más bien dependen de la mielosupresión, porque ninguno de los dos muestra la misma inmunodepresión que FCR. Los anticuerpos monoclonales solos o en combinación con quimioterápicos fueron las primeras modalidades particularizadas con las que se obtuvieron buenos resultados en leucemia linfocítica crónica. Los anticuerpos monoclonales contra CD20, incluidos rituximab, ofatumumab y obinutuzumab se utilizan en esta enfermedad. El rituximab fue el primer fármaco que produjo una ventaja en la supervivencia en casos de leucemia linfocítica crónica, en tanto que la combinación FCR prolongó la supervivencia en comparación con el régimen FC de quimioterápicos en combinación. Este anticuerpo, si se administra solo, muestra poca actividad, misma que mejora cuando se usan dosis más altas y una mayor frecuencia de administración. El ofatumumab y el obinutuzumab tienen la misma eficacia como fármacos únicos, pero es posible que los anticuerpos monoclonales se utilicen más a menudo en combinación. Las investigaciones actuales orientan a la combinación del uso de anticuerpos contra CD20 con estrategias orientadas a las señales de receptores de antígeno de linfocitos B o las proteínas antiapoptóticas. También están en fase de desarrollo los anticuerpos contra otros sitios activos que incluyen CD19, el receptor BAFF y CD37. Inhibiciones de las señales del receptor de linfocitos B. Se pudo identificar en primer lugar a 3 sitios específicos de acción que fueron la tirosina sinasa del vaso, la fosfoinositida, 3, sinasa y la tirosina sinasa de Bruton. Las medidas terapéuticas orientadas a estos 2 sitios de acción progresaron gracias a investigaciones clínicas y ahora se les utiliza en la práctica clínica. El idelalisib es un inhibidor reversible de fosfoinositida 3 sinasa específico de la isoforma delta PLL0. La isoforma recién señalada muestra especificidad por los linfocitos B. Por ello, tal fármaco genera efectos selectivos en las células de leucemia linfocítica crónica con indemnidad relativa de otras células hematopoyéticas. El estudio definitivo de fase 3 del régimen a base de idelalisib y rituximab valoró la combinación y la comparó con placebo y rituximab en 220 pacientes. Se observó tasa de respuesta global de 77%, en comparación con 15%, con la combinación de rituximab y placebo, con un intervalo mayor sin evolución. También mejora la supervivencia global. Entre los efectos tóxicos específicos del idelalisib estuvieron incremento de la alanina y de la aspartato transaminasa en los primeros 3 meses de administración, así como diarrea, colitis y neumonitis y más tarde erupción, más de 9 meses, dentro del tratamiento. Los efectos adversos anteriores al parecer fueron más frecuentes en personas de menor edad, por la administración del idelalisib en fase más temprana de la enfermedad. El ibrutinib es un inhibidor relativamente selectivo e irreversible de tirosina sinasa de Bruton. Este sitio de acción es atractivo, porque a diferencia de otras sinasas en la vía de receptores de antígeno de linfocitos B, tirosina sinasa de Bruton no muestra una redundancia natural y es selectivo de los linfocitos B, de modo que su inhibición origina un fenotipo con especificidad de dichas células. El ibrutinib, como fármaco inicial, se comparó con el clorambucilo. Se advirtió una disminución del riesgo de evolución o muerte con el ibrutinib de 84%, en comparación con 90% en pacientes tratados con ese fármaco que estuvieron vivos y sin mostrar evolución a su enfermedad a los 18 meses. En el estudio de fase 3 con recidivas, se comparó al ibrutinib con el ofatumumab, anticuerpo monoclonal contra CD20. Se advirtió una disminución de 78% en el riesgo de evolución o muerte con el ibrutinib. Los efectos adversos propios de este incluyeron erupción, diarrea, dispepsia, mayor riesgo de hemorragia, en particular cuando también se administraron anticoagulantes o hubo cirugías, y fibrilación auricular. Los inhibidores de tirosina sinasa de Bruton de segunda generación con mayor especificidad, como el acalabrutinib, están en fase de investigación clínica. Posiblemente disminuyan los efectos adversos. No se ha hecho una comparación directa de fármacos que actúan contra la sinasa P'3 delta P110 y tirosina sinasa de Bruton, pero los inhibidores contra este al parecer inducen remisiones más duraderas.
Los buenos resultados de ibrutinib y del alisib han generado enorme interés por otras moléculas que actúan contra fosfoinositida 3 sinasa, tirosina sinasa de Bruton y otros miembros de la vía de señalización de receptores de antígeno de linfocitos B. Un problema con muchos de estos fármacos con actividad contra esta vía en leucemia linfocítica crónica es que si bien surgen con frecuencia respuestas duraderas, no hay remisiones completas, lo cual obliga a recomendar el tratamiento indefinido con tales moléculas. En la actualidad, están en marcha estudios clínicos por combinación para saber si las combinaciones con otros agentes activos permitirían interrumpir el uso de fármacos en algunas situaciones. Tratamientos antiapoptóticos. BCL2 es otro punto efector promisorio en leucemia linfocítica crónica. El venetoclax es un inhibidor selectivo de BCL2 que muestra biodisponibilidad después de ingerido. En la actualidad en Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó su distribución y venta para pacientes con leucemia linfocítica crónica recidivante o resistente al tratamiento con DEL, 17p13-1. En un estudio de fase 1, tasa de respuesta global con dicho agente en casos de leucemia linfocítica crónica recidivante/resistente fue de 79%. 69% de los pacientes con las dosis recomendadas en la fase 2 estuvo libre de evolución de la enfermedad a los 15 meses. A diferencia de los antagonistas de señales de receptores de antígeno de linfocitos B, venetoclax puede inducir respuestas muy profundas que incluyen remisión total con negatividad de enfermedad residual mínima en un subgrupo de pacientes. Entre los efectos tóxicos peculiares que surgieron con dicho fármaco estuvieron neutropenia, diarrea y síndrome de lisis tumoral aguda. Este último síndrome puede aplacarse por la dosificación escalonada desde el comienzo del tratamiento. Tratamientos inmunitarios. Los tratamientos actuales de esa índole incluyen trasplante de células madre halogénicas, tratamiento de linfocitos T quiméricos contra el receptor de antígeno y fármacos inmunomoduladores vía oral como la lenalidomida. En la actualidad, se considera que la única estrategia curativa corriente contra leucemia linfocítica crónica es el trasplante de células madre. Muchos pacientes con leucemia linfocítica crónica son ancianos. En ellos coexisten cuadros graves, razón por la cual los trasplantes de mieloablación conllevan cifras elevadas de morbilidad y mortalidad al grado de volverlos prohibitivos en varios pacientes. Se han incorporado con buenos resultados en el tratamiento de personas incluso de 75 años de edad, trasplantes halógenos condicionantes de menor intensidad, pero aún muestran una frecuencia mayor de 50% de enfermedad crónica de injerto contrahospedador. Valoración de la respuesta al tratamiento y enfermedad residual mínima en leucemia linfocítica crónica. Una vez completado el tratamiento o durante el mismo en el caso de fármacos particularizados administrados por un lapso indefinido, por lo común se valora desde el comienzo la respuesta por medio de la exploración física y estudio de laboratorio, cuadro 103-5. Si con estos métodos no se detecta enfermedad residual, se recurre a tomografía para valorar la respuesta. Está indicada la práctica de biopsias de médula ósea con citometría de flujo si no se detecta la enfermedad, para confirmar la remisión completa. En diversas neoplasias se ha corroborado que la erradicación completa del tumor se acompaña de prolongación de la supervivencia. En el caso de leucemia linfocítica crónica, si no se detectan en la médula ósea células cancerosas al nivel de células de leucemia linfocítica crónica en 10 a la cuarta potencia leucocitos, 0,01%, se declara que el paciente no tiene enfermedad residual mínima. Después de la quimioinmunoterapia por combinación, la erradicación de enfermedad residual mínima se relaciona con la supervivencia a largo plazo y la curación posible en un subgrupo de pacientes que reciben quimioinmunoterapia por medio de FCR. No se ha definido si la ausencia de enfermedad residual mínima en el marco de tratamientos particularizados constituye un punto final importante. Conclusión. La leucemia linfocítica crónica se trata solo si hay síntomas. Con quimioinmunoterapia, en un pequeño subgrupo de pacientes puede lograrse la curación.
En la mayor parte de los sujetos restantes con leucemia linfocítica crónica sintomática, el tratamiento particularizado orientado por medio de tirosina sinasa de Bruton mejora de forma significativa la supervivencia y revierte la inmunodeficiencia propia de la enfermedad.